A través de los siglos, la humanidad ha desplegado una asombrosa habilidad para metamorfosearse, aunque existen rincones que desafían la lógica convencional, lugares donde la arquitectura desestima la tierra y el ingenio humano ha forjado su hogar en escenarios inimaginables. Desde fortificaciones esculpidas en piedra hasta pueblos emergidos de un abismo, hoy desentrañamos comunidades que desafían la lógica. Antes de empezar, nos encantaría conocer tu ubicación en este día. Deja tu nación en los comentarios para que nuestra comunidad navegue por los confines de nuestra comunidad. Explora rincones que parecen cuentos de hadas, pero son ecos de una determinación inquebrantable. Estos son los rincones más inimaginables del planeta, donde la vida florece en rincones que nadie imaginaba posibles. Número 13. Polignano, tierras italianas. En el corazón de Apulia, esta joya del Adriático Sur nos acoge con una urbe esculpida por el viento y el salitre. Las blancas fachadas de los edificios históricos abrazan el océano y se erigen sobre los acantilados de piedra caliza, tejiendo una sinfonía donde la arquitectura y el suelo se entrelazan. Desde el Océano Dorado, el pueblo se despliega sobre playas, como la de La Mamona, Chile, un rincón de piedra y guijarros resguardado por estructuras centenarias que observan el vaivén del océano. El ocaso baña los muros de piedra, destacando los balcones sobre las cuevas marinas esculpidas por el agua. Al alejarnos de la selva, la costa despliega tesoros como la abadía de San Vito, una majestuosa edificación benedictina en medio de un puerto esculpido por el viento. Polignano es un rincón donde el resplandor del Mediterráneo ilumina la majestuosidad de una urbe que florece contemplando el horizonte, recordándonos que el arte de habitar el planeta radica en seguir sus líneas. Número 12. Castellfollit de la Roca, territorio español. Nos adentramos en Cataluña y descubrimos un entorno de ilustración ancestral. En la Garrocha, Castellfollit de la Roca se despliega sobre una imponente roca de 50 metros de altura. Esta plataforma de coladas de lava ancestrales actúa como base para edificaciones medievales, en plena caída vertical. La edificación de piedra del pueblo se entrelaza armoniosamente con el paisaje campestre y húmedo. La iglesia de San Salvador, en la punta del Risco, brinda una panorámica excepcional del valle, donde los ríos se entrelazan. Las calles, estrechas y compactas, se nutren de la arquitectura de esta imponente columna volcánica de casi 1 kilómetro de extensión. Desde el horizonte, el pueblo se despliega con serenidad, envuelto en un tapiz verde que contrasta con la roca basáltica. Castellfollit es una joya de la narrativa campestre catalana, donde la existencia ha florecido en sincronía con una formación geológica asombrosa, brindando una de las vistas urbanas más espectaculares de la península ibérica. Número 11. Aldea de Fadiouth, Senegal. En el corazón de Senegal, conectada a Joal por un puente de madera, surge una isla cuya forma rompe las normas establecidas. Fadiouth se erige sobre una antigua danza de conchas. Al andar, el roce en los pies evoca que el terreno no es tierra o asfalto, sino un mosaico de millones de moluscos recolectados y compactados por generaciones. Desde un ángulo alto, la isla se revela como un tapiz de viviendas ancestrales y ríos que serpentean entre la comunidad. Un rasgo distintivo de este rincón es su mezquita, cuyos minaretes blancos resplandecen en la laguna, encarnando la esencia espiritual de la zona. El sitio más icónico es su túmulo multicatólico. Este santuario es un paradigma de armonía. Las sepulturas cristianas y musulmanas reposan juntos bajo un manto de conchas, abrazadas por las serenas aguas de la laguna al amanecer. Es un retrato sereno donde la herencia africana y el respeto recíproco se entrelazan en un paisaje de manglares y embarcaciones de pesca. El número 10 se encuentra en Catskill, Georgia. Nos adentramos en las majestuosas montañas de Georgia para contemplar una de las pinturas más enigmáticas del Cáucaso. El pilar de Catskill, majestuoso y majestuoso, se eleva majestuosamente sobre un valle, adornado por un majestuoso monasterio. Este imponente monolito
ha sido un faro de soledad y conexión con lo celestial, hogar de los estilitas, monjes que anhelaban la serenidad en las alturas. Desde el cielo, se puede contemplar la morada del monje y los vestigios de una antigua iglesia que ocupan casi toda la cumbre. La mezcla resulta fascinante. El resplandor del bosque envuelve la base del pilar frente a la imponente roca solitaria que se eleva majestuosamente. En las tormentas estivales, la atmósfera se torna misteriosa, transformando la narrativa en un cuento de hadas. El pueblo y las viviendas campestres de la campiña georgiana resaltan la imponencia de este pilar, un emblema sereno y espiritual de la zona, donde el tiempo parece haberse detenido sobre las copas de los árboles. Número 9. Tierras sureñas del Perú. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran las islas de los Uros, un rompecabezas artificial que naufraga en el majestuoso lago Titicaca. La singularidad de este rincón radica no solo en su ubicación, sino en su riqueza natural. Desde la tierra hasta los edificios y las embarcaciones, todo está hecho de totora, un junco que florece en las riberas del lago. Desde el cielo, se vislumbra la estructura de una comunidad que ha perfeccionado esta antigua técnica para perpetuar su modo de existencia. Las fotografías retratan la rutina diaria de las mujeres uros, adornadas con vibrantes atuendos ancestrales, que acogen a los visitantes y brindan productos artesanales, preservando así su legado cultural. Las embarcaciones de totora con cabezas de puma serpentean entre las islas, llevando a los visitantes por los sinuosos senderos del lago. Es una travesía única en Sudamérica, donde la creatividad humana ha engendrado un refugio flotante que demanda cuidado constante, sustituyendo regularmente las capas de junco para prevenir su desmoronamiento. Es una prueba de ajuste y reverencia hacia el océano, donde la frontera entre la madre naturaleza y la mano humana es tan tenue como una hebra de totora. Número 8. En la fortificación de Predjama, Eslovenia, nos adentramos en el corazón de Europa para desentrañar una de las fortalezas más enigmáticas de Eslovenia. El castillo de Predjama trasciende lo común de una fortaleza en una colina. Es una edificación devorada por la majestuosa montaña, construido en el corazón de un abismo de 123 metros. Este imponente castillo del siglo XI es una obra maestra de la arquitectura. Al aproximarnos, esta fachada dorada se entrelaza con el azabache de la caliza. Al adentrarse, el panorama se transforma, las dependencias se entrelazan con las entrañas de la enigmática cueva de Postojna. Nos sumergimos en las sombras de los viajeros, sobre las escaleras de piedra que nos llevan a las entrañas de la caverna, donde reina la humedad y el sosiego. Desde las puertas del castillo, la campiña eslovena se despliega con nitidez, evocando la vigilancia de los centinelas desde su refugio. Al frente del castillo, los viajeros y los ciclistas se congregan para admirar esta joya donde la historia y la geología se entrelazan. Predjama es una sombra de leyendas, un refugio que utilizó cavidades naturales para esquivar ataques y erigir un emblema de ingenio arquitectónico. Número 7. Longyearbyen, tierras noruegas. Nos adentramos en el majestuoso archipiélago de Svalbard, donde encontramos la residencia humana más septentrional, Longyearbyen. La existencia florece a la sombra del clima ártico. Las fotografías revelan un escenario invernal donde la nieve se desliza por caminos desiertos y motos de nieve estacionadas frente a residencias, siendo este el transporte esencial en el invierno. Es un rincón de contrastes donde la oscuridad de la noche ártica envuelve puentes y calles solitarias, mientras las señales de alerta sobre osos polares nos rememoran que el ser humano es solo un espectro. Al surcar la urbe en un día luminoso, se desvela la magnitud de este pueblo, envuelto en glaciares y montañas desnudas, sin rastro de árboles. Observamos el templo de Sva y el puerto que acoge embarcaciones en estas aguas heladas. En Longyearbyen, la existencia se despliega en escenarios fascinantes, tales como vacas pastando junto a las pistas de aterrizaje o habitantes paseando por un pueblo que ha permanecido inalterado en el tiempo.
Es una urbe industrial y residencial en un desierto helado, donde ríos secos y lagos congelados tejen un paisaje de belleza cruda y serena, rememorando la habilidad de adaptarse a las fronteras del universo habitable. Número 6. En Tropea, Italia. Desde los gélidos confines del Ártico, nos adentramos en el calor de Calabria, Italia, para descubrir la majestuosa figura de Tropea. Esta urbe se erige sobre un imponente acantilado de roca arenisca que se desliza verticalmente hacia el océano. Los edificios históricos se asemejan a la danza de la piedra, forjando una de las panorámicas más emblemáticas del Mediterráneo. Las panorámicas desde el cielo revelan la existencia de arenas blancas y aguas turquesas, donde los bañistas se deleitan con el sol mientras la ciudad se oculta bajo la sombra de la ciudad. En el océano, navíos y embarcaciones surcan las aguas del Tirreno, mientras la cámara desvela los rostros de palacios y templos que custodian el horizonte. Tropea es un rincón donde la arquitectura urbana se moldeó a la altura de la costa, forjando un laberinto de calles diminutas que desembocan en balcones naturales con vistas deslumbrantes. Es el alma del verano italiano, un caleidoscopio de historia, geología y un modo de vida entre las cimas y el delicado baile de las olas, revelando que la sutileza y la naturaleza pueden coexistir armoniosamente. Número 5. Monsanto, Tierras Lusitanas. En Tierras Lusitanas hay un rincón donde el tiempo se encuentra atrapado entre esferas de granito. Monsanto es célebre por su vínculo simbiótico con los cimientos megalíticos. Al pasear por sus calles medievales, descubrimos un retrato de mito. Casas hechas a medida, no edificadas derribando la piedra. La arquitectura y la geología se entrelazan en un laberinto de pasadizos donde la arquitectura y la geología se entrelazan como un abrazo inseparable. Al despuntar el alba, las nubes diminutas tocan la torre del reloj mientras los primeros destellos de luz iluminan el corazón urbano, infundiendo un toque de encanto a la aldea. Desde las alturas, Monsanto resplandece en la cumbre montañosa, flanqueado por las murallas de su antiguo castillo, mientras los aventureros contemplan el entorno. Sumergirse en sus escaleras de piedra es vivir la esencia de la historia. Es contemplar a una mujer contemplando el amanecer desde un mirador, o explorando rincones donde antiguos letreros narran relatos. Al caer la noche, las luces de las viviendas resplandecen entre las piedras, metamorfoseando el pueblo en un abrigo acogedor que eleva la piedra a su máxima esencia. Número 4. Barcia, Georgia. Nos adentramos en las cimas del majestuoso Monte Eruseti, en el corazón del sur de Georgia, para descubrir una creación que rompe los moldes de una urbe. Barcia es una urbe medieval y monástica esculpida en la roca volcánica del siglo XI. En tiempos pasados, lo que hoy se presenta como una fachada con cuevas, era una metrópolis subterránea de 13 niveles para miles de almas, concebida para resguardarlas de ataques del Cáucaso. Las fotografías revelan la colosal extensión de este vasto hormigón, donde iglesias, celdas y túneles se entrelazan en una intrincada trama de ingeniería medieval. Al explorar el lugar, se percibe la magnitud del esfuerzo realizado. Cada rincón y corredor fueron esculpidos a mano en piedra, forjando un santuario inviolable que se erige sobre el abismo del río Kwari. La vista panorámica revela cómo este monasterio rupestre se entrelaza con la naturaleza circundante, integrándose en el fascinante museo arquitectónico que abarca las cuevas y túneles de la región. Arxia es el relato de cómo la humanidad conquistó la montaña en busca de refugio, transformando un acantilado en un templo que aún custodia el valle. Número 3. Edificaciones suspendidas en Cuenca, España. En Castilla-La Mancha, un reto visual ha sido una constante desde tiempos inmemoriales. Las casas colgantes de Cuenca son el emblema de esta joya mundial y un ejemplo fascinante de la metamorfosis arquitectónica al paisaje. Al descender por el río Hueca, la panorámica resulta asombrosa. Estructuras de piedra y madera que emergen del abismo,
con ventanas curvas y caídas verticales de varias plantas. Las fotografías revelan la magnitud de este complejo histórico, donde las construcciones se entrelazan armoniosamente con el entorno de roca caliza. Desde el cielo, se desvela la conexión entre la urbe ancestral y el majestuoso puente de San Pablo, que atraviesa el abismo y brinda una panorámica de las viviendas en peligro. Es asombroso contemplar cómo estas edificaciones han desafiado los años, desafiando al parador de Cuenca al otro lado del desfiladero. En la actualidad, estas viviendas son un espejo de la tenacidad humana, una joya arquitectónica que cautiva a curiosos que anhelan descubrir un ventanal, donde la tierra firme se desvanece. Número 2. Bobo, Bulgaria. Nos adentramos en el corazón de Bulgaria, junto a Rus, para descubrir un rincón de magia esculpido en piedra. El monasterio de Basarbobo, único templo rupestre en funcionamiento en la nación, se erige como un oasis de mística en el valle del río Lomb. Al contemplar la imponente pared de roca, descubrimos una iglesia y celdas monásticas talladas en la montaña, aprovechando las profundidades naturales de un acantilado que reina sobre un entorno de campos verdes. Al caminar por este templo dedicado a San Dimitar Basarbovsky, se palpa su serenidad. La puerta de madera abre un sendero de escaleras que serpentean por la roca, uniendo los distintos niveles de este templo subterráneo. Las fotografías aéreas revelan cómo el monasterio se entrelaza con el paisaje circundante. Es una sinfonía de puertas y ventanas en el tono gris del risco. Es un rincón donde el sosiego se desata solo con el soplo del viento y el susurro del río al lado, brindando un santuario de reflexión casi intacto desde su génesis. Basarbobo trasciende el simple templo de piedra. Es un emblema de devoción que evoca que, en su afán por alcanzar el cielo, la humanidad ha hallado su hogar en el alma del planeta. Número 1. Trakai, Lituania. Nos encontramos en la cúspide con un retrato de cuentos de hadas medievales, la fortaleza de Trakai, en el corazón de Lituania. En un rincón del lago Gal, esta imponente fortaleza de ladrillos rojos es la única en toda Europa del Este. Su perfil, compuesto por torres cónicas y muros defensivas que envuelven casi toda la isla, teje una simetría impecable que cautiva a los que la contemplan desde el cielo. En las primeras horas del verano, el castillo se despierta abrazado por aguas serenas y embarcaciones diminutas, mientras el sol ilumina la danza entre el rojo de sus techos y el azul profundo del lago. Es un rincón que se transforma según las estaciones. En el invierno, el entorno se transforma en un vasto reino de hielo, con el castillo como guardián a la sombra de un atardecer helado. Al llegar a su portal principal, repleto de viajeros, se palpa el peso de su pasado como hogar de los duques lituanos. Trakai, iluminado por el alba o iluminado por el atardecer, se erige como un emblema de la vorágine humana para edificar tesoros de belleza inmortal en la naturaleza, consolidándose como el broche de oro de nuestra travesía por los asentamientos más asombrosos del planeta. Estos destinos revelan que el ingenio humano encuentra en lo inimaginable su hogar. Son emblemas de nuestra habilidad para metamorfosearnos y crear belleza en lugares que parecían inalcanzables, desafiando la naturaleza para edificar refugios eternos. Si este viaje te ha hipnotizado, suscríbete y activa las notificaciones para continuar descubriendo los rincones más enigmáticos del globo terráqueo. Deja tus impresiones en los comentarios y compártelo con un apasionado de las aventuras. Agradecemos tu compañía. Nos encontramos en el horizonte venidero, donde desentrañaremos los enigmas de nuestro universo. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima vez.